Gloria al Señor. Saludamos a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana. Sean muy bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones, llevando una voz de restauración en estos últimos tiempos que la Iglesia está viviendo. Vamos a dar paso a nuestro amado pastor que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Damas y caballeros, que Dios les bendiga grandemente. Esta mañana queremos saludar también a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Sean todos bienvenidos al canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones desde la ciudad del Ecuador, la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Tengan la gentileza todos de acompañarme a orar a Dios. Cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, Padre amado, te agradecemos hoy por el maravilloso Salvador, el Señor Jesucristo, quien nos ha amado y aún nos ama, y quien nos ha librado de nuestros pecados por su preciosa sangre. Te damos gracias por la santa palabra, la Biblia, y por el Espíritu Santo, su autor y maestro. Hoy venimos ante ti, Dios Todopoderoso, ansiosos, necesitados de alimento del cielo para nuestra alma, alimento de su santa palabra, recordando, Dios mío, lo que usted dijo en la Escritura, como niños recién nacidos, teniendo la leche pura de la santa palabra para poder crecer. Padre amado, te pido que uses el programa del canal de Teología Bíblica para que muchos en el Ecuador y en otras naciones puedan ser edificados con la sana doctrina de la teología bíblica. Padre, te ruego por todos los enfermos que nos están viendo por la televisión y también por las redes sociales. Te pido por ellos para que sean sanos espiritualmente, emocionalmente y también físicamente. Te pido, Dios Todopoderoso, por las enfermeras, enfermeros que cuidan a estos pacientes, por la gran labor que hacen y el amor solidario que tienen para ellos. Te pido, Padre, que por favor seamos edificados y que abra nuestro entendimiento de la verdad escritural. Se lo pedimos todo esto en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, damas y caballeros. Y este domingo, amados hermanos, damas y caballeros, pues vamos a terminar la última parte, la parte número 4 sobre la lección sobre liderazgo que hemos estado utilizando el capítulo 27 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por el mismo autor humano al cual el Dios Todopoderoso utilizó, el médico Lucas, un académico, un hombre analítico, un hombre profundo, porque cuando nosotros profundizamos la teología, la escritura del griego, la escritura literal sobre el Evangelio de Lucas, damas y caballeros, y también sobre el libro de los Hechos, nos enfrentamos realmente a un hombre profundo. Por ejemplo, el único de los evangelios que habla sobre los nombres de aquellos gobernadores de aquella época fue el médico Lucas. Habla de ciudades geográficas que son reconocidas hoy en día en el mundo secular. Y lo hermoso, lo grandioso, lo maravilloso del escritor Lucas
por ser un médico profesional, un hombre inspirado para el estudio, él describe escrituralmente detalles que otros evangelistas no lo hicieron. Y lo hermoso es que esto confirma que la Biblia, por ejemplo, es la palabra de Dios, que la geografía y que esos nombres de tetrarcas, virreyes de aquel tiempo, son verdaderos, son reales. Por lo tanto, una vez más, podemos levantar la bandera de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia, y poder decir al mundo entero que la Biblia es verdad. Y vamos a seguir viendo, observando, analizando el carácter del apóstol Pablo. La parte espiritual, lleno del poder de Dios a través de la tercera persona de la Trina Deidad, y también, qué interesante, las actitudes con C y las con P, aptitudes. Dos significados muy diferentes, pero que encierran un carácter, una conducta que viene de lo interior hacia lo exterior. Y ahí sentados, vámonos al capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 13. Y saludamos a todos los que están incorporándose dentro de la televisión cristiana y las redes sociales, pues para mí es un honor y un gozo una vez más representar al Señor Jesucristo como ministro de su palabra. Muchas gracias por estar con nosotros dentro del canal de Teología Bíblica. Y voy a estar leyendo paso a paso desde el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Les pido por favor que ingresemos ahora al tiempo. Ingresemos como tripulantes de aquel barco donde se encontraba un capitán, el dueño del barco, donde se encontraban marineros, donde había un centurión imperial del Imperio Romano, donde habían subalternos, donde habían reos presos, y entre aquellos reos estaba Pablo. Vámonos a imaginar que nosotros estamos dentro de aquel tiempo. Y dice, soplando una brisa del sur. Estamos hablando de un barco grande, pero no los barcos de estos tiempos. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, estaban ya aparentemente experimentando emocionalmente lo que ellos estaban esperando. Levaron las anclas e iban costando Creta, la isla de Creta, recordemos la enseñanza anterior. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Cuando ellos, damas y caballeros, estaban pensando que estaban logrando lo que ellos estaban esperando, de repente vino un viento huracanado, un viento, mira, en el Mediterráneo, mar adentro, mar abierto, en una barca que no es como los barcos que ahora nosotros podemos mirar por el progreso de la tecnología. Y viene un viento huracanado. Imagínese que inmediatamente nosotros como tripulantes, nuestro estado psicológico, nuestro estado emocional empieza a causar terror y temor interno. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. No pudieron controlar y se dejaron llevar por el viento. Perdieron el timón, y el timón era el viento huracanado llamado Euroclidón. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo,
usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Después de este viento huracanado, vino una furiosa tempestad. Hermanos, estamos hablando de una expresión de una gran tempestad. Y al tercer día, con nuestras propias manos, versículo 19, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad, mira la expresión, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto. Esta palabra aquí en el griego exhorto viene del griego paraineo, que significa recomendar, con P, paraineo, recomendar o aconsejar. Pablo, antes de que pasara esta tempestad con el barco, o el barco enfrentando esa fuerte, furiosa tempestad, como dice la Escritura, no pequeña, un prisionero, un reo que no tenía autoridad en ese barco, dice que les había exhortado. Exhortado del griego paraineo significa que Pablo les había recomendado. Pablo les había aconsejado que no hagan lo que ellos querían hacer en aquel momento. Pero parece que no tomaron el consejo de Pablo y ellos tomaron una determinación. Y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, en medio de una fuerte tempestad. El ángel de Dios, la palabra ángel en el hebreo es malak, y en el griego es ángelos. Y tanto malak en el hebreo como ángelos en el griego significa mensajero. El Dios soberano, el Dios omnipotente, había enviado un mensajero para hablarle a su siervo. Y este mensajero le había dicho a Pablo: Pablo, es voluntad de Dios que estés delante del emperador. Es voluntad de Dios que comparezcas. Mira qué lindo, que comparezcas en Roma. Mira qué lindo. Por lo tanto, no vas a morir, Pablo, ni tampoco van a morir todas estas personas, que eran más de 250, que están en el barco y no son cristianas. Por amor a ti, por cuidado de ti, voy a preservar a los que están alrededor de ti. Por eso muchas veces, cuando este humilde servidor viaja a otros países, pues yo voy tranquilo cuando Dios dice: anda a tal nación. Sea en avión o sea en el bus, esas personas deben de viajar tranquilas, porque cuando Dios a un siervo lo envía, preserva la vida del siervo, preserva la vida del piloto y del copiloto, y preserva la vida de todos aquellos que están en el avión o en un bus, porque es la voluntad de Dios que aquel siervo que Dios escogió en todos los tiempos
para proclamar la palabra de Dios en otra nación, llegue a su destino. Por lo tanto, qué hermoso es Dios, que cuando Dios te dice que todavía vas a vivir y usted está caminando en algún lugar con la familia, con personas impías, sea en un auto, en un vehículo, en un transporte, Dios está preservando su vida y también la vida de los que están con ustedes. Qué hermoso. Es un Dios soberano. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Mira el pronombre personal. En otras palabras le dice, ustedes no confían en el Dios que creó estas tempestades, pero yo sí. Pues yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Miren la actitud de fe del hombre de Dios. Pablo escuchó el mensaje de Dios y él inmediatamente confió que el mensaje venía de su Dios y nuestro Dios soberano. Un Dios que si dice que nada va a perecer es porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, cuando el Dios del cielo promete, no hay nadie que se pueda levantar ante esta promesa de Dios. Con todo, dice el versículo 26, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra. En los versículos anteriores, damas y caballeros, y estudiando la navegación de los tiempos de Pablo, pues déjeme decirle que los capitanes y los marineros antiguamente ellos se guiaban a través de la astronomía. Por ejemplo, los capitanes, los timoneles, eran guiados a través de las estrellas, a través del sol y de la luna, del día, la tarde y la noche. Y era así como ellos llegaban a sus destinos. No existe toda esta cartografía marítima que hoy en día la tecnología ha expresado en los navíos de este siglo 21, del año 2018. Y 28 dice, echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar escollos. El nombre escollos viene del griego tracus, T-R-A-C de casa U-S, tracus. Y cuando habla escollos, en el griego literal y también en la lengua española, se está refiriendo a lugares rocosos, de fuertes peñascos, y que muchas veces no se descubren a simple vista. Cuando dice temiendo dar en escollos, está hablando de fuertes peñascos, que muchas veces se podían visualizar, y que otras veces la mar lo tapaba. Mira qué impactante, qué temor. Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo de nuevo intervino y dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife. El esquife viene del griego escafe. Es un bote ligero que lleva un navío. Y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba, dice. Viene la segunda vez en este capítulo de la palabra que exhortaba. Pero esta palabra tiene un significado griego diferente
a la primera exhortación de Pablo viene del griego paraineo, pero esta segunda exhortación de Pablo viene del griego parakaleo. Parakaleo. Esta palabra griego, parakaleo, significa invocar, invitar o consolar. Vamos a leer el 33 nuevamente. Cuando comenzó a amanecer, Pablo invocaba, invitaba a todos que comiencen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan Pablo y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Hermanos, Pablo cristiano no se avergonzó nunca de honrar a Dios. No es que él oraba solamente en su casa en privado. Él oraba por la comida en cualquier lugar donde tenía que comer. Y no lo hacía en voz bajita ni escondiéndose, sino que expresaba con cultura que él era un hijo de Dios. 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas de la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Damas y caballeros, recordando los versículos anteriores de los domingos anteriores, que ya tenemos las 3 enseñanzas en nuestras páginas web, cuando estuvieron en Buenos Puertos, los soldados y los marineros analizaban el consejo de Pablo y ellos decidieron rechazar el consejo de Pablo. Lea el versículo 11, mi hermana, tenga la gentileza, Yoconda. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? Ellos daban más crédito al piloto, mira, al patrón de la nave, que a Pablo. Ahora, damas y caballeros, la pregunta que yo formulo inmediatamente: ¿por qué el piloto, el patrón de la nave, por qué el centurión tenía que darle crédito a la voz de Pablo si Pablo era un prisionero? Pablo era un reo. ¿Por qué tenían que escuchar el consejo de un hombre que estaba yendo a ser condenado por el Imperio Romano? Pablo no tenía ninguna autoridad, por lo tanto ellos no tenían por qué escuchar al apóstol Pablo. Pero acá Lucas dice: pero el centurión, el encargado imperial, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Ahora, ¿qué sabía Pablo aparte de navegar en el Mediterráneo con un bote de tremenda magnitud? Pablo había pasado naufragios, pero nunca había estado en un bote grande en el Mediterráneo como en aquel entonces. Él había sufrido gran dolor en otros naufragios anteriores, pero nunca como este. Por lo tanto, el piloto, el timonel, se preguntaba: ¿quién es Pablo, un reo, para darme consejo a mí, de lo cual yo tengo la experiencia dentro de la navegación? De esa manera, con la actitud del centurión, de los marineros y de los soldados, callaron la única voz dentro de ese bote, la voz de la sabiduría que se encontraba en el barco, fue silenciada. El capitán del barco parece haber aceptado la voluntad de la mayoría. Al analizar, hermanos,
toda esta travesía de Pablo hacia Roma y al examinar las actitudes de los tripulantes, la Biblia nos enseña en algunos lugares que es mejor, mira qué interesante, un gran líder sabio, analítico y cuidadoso que seguir a la mayoría. Mira el carácter, como yo les dije en la primera enseñanza, Pablo es mi héroe. Pablo es mi héroe mortal. Y cuando vemos el carácter y la biografía de dos grandes líderes que el Espíritu Santo nos corre la cortina en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en el libro de Corintios, hermano, nosotros profundizamos analíticamente una gran actitud en diferentes eventos de mucha acción, de mucho drama, de mucha persecución de Pablo, cómo manejar las situaciones. Y como yo les dije un día, la palabra líder significa el que ve por encima. Pero un líder en el mundo secular, damas y caballeros, ve por encima de todos para la conquista, porque el líder mundano es un visionario. Un visionario es aquel que pone una empresa y quiere ganar el ISO 2018 a nivel mundial. Un líder visionario es aquel que quiere ganar, mira qué interesante, quiere ganar un puesto a nivel empresarial. Pero un líder, como la palabra de Dios nos enseña, como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un líder con corazón de siervo, ve por encima, esforzándose para llegar a la meta, pero cuidando al género humano. Un líder del mundo logra llegar a su conquista, pero muchas veces pisoteando al género humano. Pero en este caso, el capitán del barco permitió que la opinión de los demás tomara la decisión por él. Nótese, damas y caballeros, que esa decisión fue hecha por razones puramente pragmáticas. La palabra pragmática en sus sinónimos son mandato, edicto o una orden. Nadie quería quedarse en buenos puertos. Su motivación era un deseo egoísta. Y les digo algo, y nada sabio delante de Dios. He aquí, podemos observar el tercer principio o el tercer patrón vital de liderazgo, que un líder utiliza un buen juicio. Ya hemos visto tres patrones. El primer patrón para ser un buen líder delante de los ojos de Dios, delante de nuestros ojos y delante de las personas que tengamos adelante como líderes, primeramente es ganarse la confianza de las personas. Las personas tienen que sentir, damas y caballeros, que nosotros no queremos hacerle daño a ellos. No estamos hablando de manipulación o de comprar. Estamos hablando que nuestro carácter demuestra protección, cobertura, seguridad, que nosotros anhelamos que esa persona sea restaurada en su vida, él y su hogar. Eso es ganar la confianza de alguien. El segundo patrón bíblico que estudiamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, a través de Pablo, es que Pablo, en una intervención que tuvo que hacerla como preso, ya que los tripulantes y las autoridades no lo hacían, era tomar la iniciativa. En otras palabras, debemos de darnos cuenta que el líder que ve
por encima de otros, toma una iniciativa para beneficio de un conjunto de personas. Un beneficio, una toma de iniciativa para traer bienestar, tanto en un campo espiritual como en un campo emocional. Un buen líder no tiene que afectar el estado anímico de la parte antropológica del género humano. Estamos hablando que el finado ateo filósofo llamado Carlos Darwin, él dijo que el hombre era un Homo sapiens. Pero el hombre no es un Homo sapiens. No es un género que viene de un progreso del mono. Porque nosotros sabemos, con todo respeto, que el esperma del género humano produce seres humanos y no monos. Y el esperma del mono produce monitos y no seres humanos. Por lo tanto, damas y caballeros y señores científicos, el ser humano no es un Homo sapiens, sino es un Homo spiritus. El hombre es creado a la imagen y semejanza del Dios del cielo. Es por eso que el hombre tiene cielo en su cuerpo y tiene tierra en su carne, en su cuerpo. El hombre está compuesto, según tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, de dos partes. La parte inmaterial, en una sola esencia, el espíritu y el alma, la parte espiritual inmaterial, y la parte material, que es la parte anatómica, la parte biológica o corpórea. La parte inmaterial fue creada por Dios del cielo a través de Él, porque Él es espíritu. Dios es espíritu y Dios le puso al hombre espíritu para que el hombre, a través del espíritu de vida, a través del espíritu del hombre, el hombre pueda comunicarse con el mundo de los espíritus. Pero no con el mundo de la brujería, con el mundo de la hechicería, sino comunicarse con el Dios espíritu. Y las próximas enseñanzas que voy a enseñar el otro domingo, si el Señor Jesucristo no viene antes, si Dios me lo permite, desde el domingo que viene voy a dar unas 4 enseñanzas posiblemente sobre la brujería, la hechicería, la necromancia, el espiritismo, sobre la ouija y los poderes ocultos que se encierran a través, mira, de la doctrina bíblica de la demonología. Es muy importante conocer las profundidades de la teología bíblica para poder llegar a entender parte de la palabra de Dios. Según la cosmología global, el líder es una persona que se arriesga. Los líderes, damas y caballeros, con frecuencia deben de asumir cierta cantidad de riesgos calculados y legítimos. Ellos no arriesgan a su gente en peligros innecesarios. Porque el líder espiritual, el líder que conoce la palabra de Dios, mira por encima para poder llegar al objetivo programado, pero también sanar, restaurar el género humano que está cerca de ese líder. Por lo tanto, ese líder cuida mucho, damas y caballeros, la dignidad de las personas que están cerca de él. Hermanos, un líder que no cuida la dignidad de las personas que trabajan cerca de él es el huracán Catherine, que pasó por las calles, las pistas de Florida. El huracán más grande de los últimos tiempos. Un líder malo,
Un líder que trae destrucción solamente por su ambición, su orgullo y su vanidad. Y lamentablemente nos enfrentamos a fuertes hombres morales, pero solamente conquistadores de sus visiones, como era el Alejandro el Magno. Alejandro el Magno quiso helenizar el mundo conocido en aquel entonces. Y al ver él que ya no tenía que conquistar, cuenta su historia, que saciado de un corazón de conquista joven, se suicidó. Porque ya no tenía nada que conquistar. Alejandro el Magno, cerca a él, tenía a 12 hombres en caballo. Observamos en el Antiguo Testamento que el caballo es un símbolo de guerra. Es por eso que Dios le habló a su pueblo que ellos deben de andar en asnos, en pollinos, porque los reyes antiguos andaban, mira qué interesante, en pollinos o asnos que significaban nobleza y humildad. Es por eso que nuestro Señor Jesús, en su entrada triunfal a Jerusalén, Él no fue montado en un caballo, sino en un pollino, para mostrar su nobleza y para hacer recordar que los reyes antiguos que andaban en asnos o pollinos, Él como rey también seguía esos pasos. Alejandro el Magno, el gran conquistador, cuando él llegaba a una ciudad, él mandaba a sus 12 y entraban al gobierno de esa ciudad, aniquilaban, exterminaban a toda la autoridad política, quitaban la bandera y ponían la bandera de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, señoras y señores, llegaba con su caballo y se sentaba en el trono de aquel gobernador que ya no existía. Los líderes con frecuencia deben asumir cierta cantidad de riesgos, pero calculados, hermanos. Y el consejo de Pablo era de buen juicio. La tripulación y los soldados, al no haberle puesto atención, apostaron contra sus propias vidas. Bueno, y como les dije, ¿cómo le iban a hacer caso a un preso y a un reo, a un cristiano? Es como que si nosotros quisiéramos ir donde los presidentes del mundo, los cristianos, los más humildes, sencillos y aborrecidos de esta tierra hoy en día, los perseguidos, los que nos señalan y nos juzgan, los que miran la paja del ojo ajeno, la gente inicua, impía, sin mirarse el tronco que abarca toda su cara o la expresión facial de sus dos ojos. Es como que yo quisiera irme donde un presidente a decirle que se arrepienta y que elimine las leyes contra el aborto, la eutanasia o el pecado sodomita homosexual, porque el Dios Todopoderoso que destruyó Sodoma y Gomorra está mandando fuertes juicios a las naciones por haber legalizado constitucionalmente, legalmente, el matrimonio entre hombre y hombre o mujer y mujer, dando derecho a este abominable acto delante de Dios, de que esta aborrecible actitud puedan hasta adoptar hijos. Señor presidente, que usted me escucha seguramente, o señor concejal, con todo respeto, cuando usted iba al colegio y era el Día de la Madre, señor presidente, ¿quién iba el Día de la Madre? ¿Un hombre o una mujer? Usted se puede imaginar
el Día de la Madre, cuando ese niño tenga como madre, entre comillas, a un hombre, Dios tiene que enjuiciar nuestros pueblos, nuestras naciones. Es por eso que el Dios que creó los océanos, los aires y los cielos, manda terremotos, tsunamis, manda huracanes, para ver si hay alguien en esta tierra que despierta el pecado. Nosotros somos culpables de lo que pasa en este mundo. Nosotros somos culpables de una vida tan miserable, indigna delante de Dios. Recientemente, con todo respeto, le mandé un informe al gran escritor al cual se le puede tener una parte de su carácter, de una admiración como escritor. Aún vive el señor Mario Vargas Llosa. Y yo le mandé una nota a él en privado, porque él es un hombre agnóstico, de lo cual rechazó al Dios de la Biblia. Y yo le escribo con todo respeto. Grandes libros que él ha escrito, como La ciudad de los perros, grandes libros, hasta el día de hoy, que estuvo liderando el gran problema ahorita en España, en la división entre las ciudades internas. Él tiene miles de seguidores. Y si este hombre famoso, con todo respeto, el señor Mario Vargas Llosa, dice que Dios no existe, o que Dios existe, pero que no tiene nada que hacer ahora, esos hombres que lo admiran como escritor terminan aceptando la idea de él, porque estos miles de seguidores ven a hombres como el señor Mario Vargas Llosa, o grandes ateos que existieron como Friedrich Engels, como Sigmund Freud, como Luis Pascal, como Carlos Darwin y todos los hijos de Caín, que cuando dicen dentro de su escuela de pensamiento del agnosticismo, escepticismo o ateísmo, pues los fans que tienen como seguidores siguen creyendo que Dios no existe. En esta tierra, damas y caballeros, según la Biblia, no existe nadie bueno. Yo no soy bueno, pero usted tampoco. Y tarde o temprano, usted de la religión que sea, con todo respeto, los títulos académicos que usted tenga, la clase social que usted tenga, se va a enfrentar al Dios que le regaló la vida y el aire hasta el día de hoy. Si nosotros queremos ser buenos padres y buenos líderes, pues déjeme decirle algo, que el único ejemplo de un hombre siendo Dios e inmortal fue el Señor Jesucristo. Seguir las pisadas del Hijo de Dios es poder llegar a conocer el corazón de Dios y enmendar, como yo lo hice, de un mundo de tinieblas que yo viví, un mundo que destruí muchas vidas. Pero cuando el Señor Jesucristo me permitió conocerle, yo no lo rechacé. Y a través de su escritura, pues ahora uno puede llegar a tener una mente y un corazón diferente. Los derechos humanos y la justicia mundana, la justicia constitucional, nunca va a ser justa, porque el hombre no es justo delante de Dios. Pero déjame decirle algo, Dios utiliza la justicia del mundo para ser vengador del pecado.
Si no existiera la justicia del mundo que Dios la permitió, viviríamos un mundo donde expresaría, mejor dicho, la anarquía, el desorden, el descontrol. La justicia es necesaria, pero que nadie se adjudique que alguien tiene la autoridad para hablar de derechos humanos, mientras que no conozca la palabra de Dios. Porque si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer al Dios de toda justicia. Y tenemos que conocer al Dios dueño de los derechos humanos, para poder esforzarnos día a día de poder ser solidarios con el prójimo. Literalmente estaban tirando su destino al viento, confiando en la suerte y pensando en que todo iba a estar bien. Eso no es liderazgo sabio. Los buenos líderes son analíticos, comprenden cuando existe un riesgo calculado, pero cuidadosamente evalúan el riesgo y hacen planes de contingencia para cuidar a otros. Un momentito, te doy un ejemplo. Tienes una cocina pequeña de 1,5 metros por 1,5 metros, estás cocinando con 2 hornillas y le permites a tus hijos pequeños ingresar a la cocina. No somos buenos líderes. Cuando uno tiene animales en la casa y no tenemos un servicio de higiene correcto, no podemos ser buenos líderes porque no estamos haciendo un plan de contingencia para cuidado de las personas que tenemos a cargo. Si el desastre se aproxima y no hay manera de salir, los buenos líderes no presionan. El ser un líder no significa imponer las ideas a otros. Un líder no puede oprimir el libre albedrío, la voluntad del ser humano, porque aún el Dios del cielo no lo hace. Dios mandó a su Hijo hace 20 siglos atrás, hace 2000 años atrás, damas y caballeros que están acá en Ambato. Y Él mismo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Por lo tanto, Dios no creó una raza robótica para que los robots humanos le obedezcan. No, señoras y señores. Dios creó seres humanos con voluntad propia, para que uno mismo, con voluntad propia, sea agradecido a aquel que le regala la vida y el aire y no le cobra nada. Uno mismo debe de aceptar amar a Dios. Y lamentablemente, déjeme decirle, el 90% como mínimo del género humano rechaza la moralidad de Dios. Porque Dios nos demanda dejar la religión, la idolatría y la falsa liturgia para volvernos cristianos. Dios nos demanda dejar las mentiras, el alcohol, las drogas, las malas palabras, la codicia, el dinero y la vanidad del mundo, para seguir al Maestro Divino, al Señor Jesucristo. Es por eso que las religiones están llenos de billones de seres humanos, pero el cristianismo siempre desde la Biblia será solamente una remanente. Un pequeño grupo que ha decidido en su corazón esforzarse para obedecer a Dios. Digo esforzarse porque tanto este hombre que está delante de ustedes es un pecador, pero diariamente nos esforzamos para agradar a Dios. Versículo 10, tenga la gentileza, mi hermana Yasmín. Gloria al Señor. Diciéndoles, varones,
veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Recordemos que el centurión imperial Julio daba más crédito al piloto de la nave y al patrón. Versículo 15, por favor. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Se encontraban alrededor de 40 kilómetros mar adentro de Creta, a merced del viento. Clauda era una islita en el extremo suroeste de Creta. El esquife, que era el barco pequeño, era una pequeña barca remolcada en el barco. El esquife se utilizaba para dar mantenimiento a las anclas y el casco. Y cuando estaban en puerto, el esquife servía como transporte desde hacia el muelle. Era el único medio de transporte que utilizaban para llegar con seguridad al muelle, una vez que estaban anclados en alguna bahía. También funcionaba como un bote salvavidas, aunque no sería tan grande para llevar a muchos pasajeros. Demos un ejemplo del Titanic. El Titanic era un gran barco sobrepoblado que no se abarcaba de llevar a los pasajeros. Recordemos la historia, ustedes vieron la película del Titanic. Y bueno, lo que parece sentimental y de mucha conmoción, hay algo espiritual. Enfrentando dos grandes barcos en este mundo. El primer barco, el barco llamado el Arca de Noé. Y el segundo barco, el Arca del mundo llamado el Titanic. El constructor, damas y caballeros del Titanic, agarró y dijo públicamente, y está escrito, que ni Dios podría destruir en la mar este barco. Pues la difamación y la blasfemia del constructor y capitalista del Titanic desafió a un Dios vivo y verdadero. Y el dueño de las tempestades y de la calma le ordenó a la tempestad y a la mar que mandara una furiosa tempestad para destruir el Titanic, porque nadie se burla de un Dios vivo. Bueno, dos barcos, dos caminos: el barco de la salvación, el Arca de Noé. Los que se subieron al arca son salvos en la vida eterna, y los que subieron al Titanic perdieron su salvación. El barco de la humildad y el barco de la vanidad, el barco piadoso y el barco del orgulloso, el barco que leía la Biblia, el Arca de Noé, y el barco que leía vanidades, las revistas de las joyas y el terno más caro para impactar a los de la clase. Pero hubo otro hombre también que difamó públicamente contra el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Este hombre se llamó John Lennon. John Lennon, damas y caballeros, después de la Segunda Guerra Mundial, porque cada vez que existe una guerra, vienen grandes repercusiones en el cosmos, en el mundo. Después de la Segunda Guerra, a través de Elvis Presley y de los Beatles, grandes grupos que comenzaron con el consumo de la marihuana, hombres ateos al Dios de la Biblia, John Lennon, el finado, cuando estuvo parado en la punta de la Torre de Babel, este
este cantante Illuminati, cuando se sentía el Dios de este mundo, escribió públicamente que él era más famoso que el Señor Jesús. Inmediatamente John Lennon murió y dejó de ser famoso. Y para terminar, el finado señor Hugo Chávez, hombre que blasfemió públicamente contra Dios, él, en sus programas semanales al mundo y a sus compatriotas venezolanos, él agarró y dijo esto, vestido de militar, de verde: Israel, te odio desde mis entrañas. Pasó poco tiempo cuando se comenzó a sentir mal y le descubrieron un cáncer en sus entrañas. Es reconocido en la ciudad de Cuba como uno de los grandes científicos en oncología, pues fue revisado por grandes oncólogos en el mundo y en Cuba, y no llegaron hasta aquel tiempo en diagnosticar, hasta aquel tiempo, qué clase de cáncer tenía. Dios le dio un cáncer desde sus entrañas, porque él tenía un espíritu antisemita. Y el Dios de Abraham, el padre de la nación judía, fundador, porque del esperma de Abraham, señoras y señores que me están escuchando en el mundo entero, con todo respeto, desde el esperma de Abraham venía el linaje del Señor Jesús. Y déjeme decirle que Dios le dijo a Abraham: Abraham, toda persona que te bendiga a ti y a mi pueblo y a mi tierra, yo los voy a bendecir. Pero toda persona que te maldiga a Abraham y maldiga a Israel, yo también lo voy a bendecir. Pues el señor Hugo Chávez maldijo a Israel y Dios le devolvió su maldición, sin darse cuenta el finado señor Hugo Chávez, que se metió con Dios. Nadie, damas y caballeros, puede enfrentar al Dios que nos regala el aire y la vida. Amén. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mira, no tenían medios de navegación, eran guiados por la astronomía. Ellos ya no sabían dónde estaban. Escucha, hermano, perdieron su esperanza, como muchos de nosotros, que estamos esperando algo de Dios y nos debilitamos y perdemos la esperanza. Hermanos, ellos se resignaron tanto que quisieron morir. Desde el punto de vista humano, mejor dicho, parecía para todos ellos que todo iba mal. Toda la jornada se estaba convirtiendo en un gran desastre. Había terror, había miedo, pero detrás de la escena, Dios claramente estaba al control. Él tenía su líder escogido donde quería que esté, listo para tomar el mando, y a pesar del caos de la situación, Dios había planeado en pleno desastre que todo iba a terminar bien. El Dios de las maravillas, el Dios que a sus hijos les enfrenta en grandes dificultades y abre el mar rojo delante de nosotros para demostrar su poder y su gloria. Ese es nuestro Dios, un Dios verdadero y un Dios vivo. Cuando Lucas describió la tormenta, dice una tempestad no pequeña. Lucas no estaba bromeando. Cuando yo estudiaba la navegación en aquel entonces, a través de un maestro, los vientos del noroeste en el Mediterráneo
durante esa época del año son imprescindibles. Son terribles, damas y caballeros, y son mortales. Eran vientos huracanados y traicioneros. Pablo y sus compañeros en aquel entonces estaban a la merced del viento. Sin embargo, Pablo sabía algo. Escuche, yo lo voy a leer. Salmo 23:4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El mar con todo su poder no es nada en comparación con el poder de Dios. Dios seguía en control. Dios era soberano. El mundo estaba con temor en esa tribulación, pero Dios tenía el control. Amados hermanos, para estar terminando el capítulo 27 y también para incorporar parte de la biografía del carácter de liderazgo de Pablo, el apóstol, hay que leer completamente el libro de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pero yo quiero dar una serie de patrones más a ustedes respecto al carácter de Pablo, mi héroe. Por favor, escuchen. El primer patrón es ganarse la confianza. El líder debe de ser confiable. El segundo patrón o principio es tomar la iniciativa. Todo líder toma la iniciativa. El tercer principio es que todo líder debe de utilizar un buen juicio. Tenemos que tener la mente clara. Y para tener la mente clara hay que estar espiritualmente y emocionalmente estable. El cuarto principio es que el líder habla con autoridad, pero no es un dictador. No impone, sino exhorta, recomienda, aconseja. El quinto principio es que el líder refuerza a los demás. Sigue adelante, lo estás haciendo bien. Alienta. El sexto principio es que el líder es optimista y entusiasta. El líder no dice, no puedes, no lo vas a lograr. El séptimo principio es que el líder nunca transigue los absolutos. El octavo principio es que el líder se enfoca en los operativos y no en los obstáculos. El líder sobrepasa por su carácter todo obstáculo en la vida. El noveno principio es que el líder capacita mediante su ejemplo. Quiero decir algo acá. No el ejemplo pasado de un mundo de tinieblas, porque antes uno de ser cristiano practicaba el pecado. Unos fueron drogadictos, unos fueron alcohólicos, prostitutas. Pero cuando se convirtieron al cristianismo, dice la Biblia que pasaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y comenzó una nueva etapa en su vida de ese hombre y de mujer. Y desde ahí corre el ejemplo. Y da testimonio de que Dios vive. El décimo principio es que el líder cultiva la lealtad. El onceavo principio es que el líder tiene empatía por los demás. El doceavo principio es que el líder mantiene la conciencia clara, no entenebrecida. El treceavo principio es que el líder es definido y decisivo. El catorceavo principio es que el líder sabe cuándo debe de cambiar de opinión. El quinceavo principio es que el líder no abusa de su autoridad, ni es voluble. El 10º principio es que el líder está seguro de su llamado. El 18º principio es que el líder conoce también sus propias limitaciones. Y el 19 principio es que el líder es maduro, resistente en sus deseos, resistente en lo que desea como líder. Solamente Dios puede formarnos, damas y caballeros, este carácter. Para mí ha sido un honor
poder llevado 4 enseñanzas sobre liderazgo, patrones, cómo debe de ser un líder según la palabra de Dios. Muchas gracias a todos los que nos ven por la televisión cristiana y también por las redes sociales. Gracias por haber estado dentro del canal de Teología Bíblica del Ministerio de Restauración a las Naciones. Permítanos, por favor, orar delante de Dios. Tengan la amabilidad de ponerse de pie. Padre amado, Padre eterno, en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret, esta mañana, Padre, presentándonos delante de usted, reconociendo su bondad y misericordia. Reconocemos, Padre, que somos pecadores y que nosotros no somos buena gente, porque creemos muchas veces que damos un pan a un pobre. Si nosotros, Dios mío, queremos aprender la solidaridad, los derechos humanos y la verdadera justicia, tenemos que acercarnos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y a la Biblia, la palabra de Dios. Esta mañana queremos pedirle que nos perdone nuestros pecados. Perdónenos, Padre, nuestro carácter. Perdónenos, Padre, nuestro orgullo y nuestra vanidad. Perdone a nuestros hijos y nietos, a nuestro linaje, generaciones. Esta mañana, Padre, queremos presentarnos ante usted aquí en Ambato y a través de la televisión cristiana en el Ecuador y también en las redes sociales. Queremos pedirle, Dios mío, que nos ayude a poder practicar la moralidad bíblica. Queremos pedirle, Dios mío, que nos cambie más, que nos regenere más y que las conductas que no le agradan a usted, Padre, ayúdenos bajo el poder de su Espíritu Santo a cambiar. Gracias por la vida de aquellos que nosotros amamos. Bendígalos, Jehová. Muchas gracias, Padre, por el honor tan grande que usted nos da de conocer. Le pedimos todo esto en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Amén.